o a recordar o a ver la diferencia. ¿No quiere? Ya. Y voy a cerrar mi cámara. Formación internacional en constelaciones familiares fenomenológicas, CFF. Y para toda la vida, módulo 1. Diferencias entre placer y felicidad. El otro no nos hiere, solo nos muestra dónde está la herida. Anónimo. Por favor, recordemos esto. Recordemos por qué es importante recordarlo. Que el otro no nos hiere. Sobre todo ya cuando somos adultos, cuando somos niños, sí, mamá me golpea, me da una cachetada, o papá me da una cachetada, o me dan nalgadas, o me estiran el pelo, lo que quieran. Ahí sí nos están hiriendo. Pero ya después, ya de adultos, yo creo que de 15 años en adelante, o tal vez 20, no lo sé, va a depender de cada quien. Una amiguita que me lastima, que me hiere, no es ella, es la historia que yo traigo atrás. ¿De acuerdo? De niños sí, por supuesto, nos lastiman, nos golpean, nos insultan. Y de adultos, igual, nos pueden insultar, golpear, sí, pero ya ahí ya nos están tocando heridas que ya traemos. ¿Queda claro esto? Sí, gracias. Tu campo electromagnético. Sí, así estamos. Cuando nos enojamos, cuando criticamos, cuando nos quejamos, cuando condenamos, cuando sentimos envidia, cuando tenemos miedo y preocupaciones, cuando engañamos, cuando juzgamos, cuando degradamos, humillamos, cuando tengo pensamientos y sentimientos negativos para conmigo y los demás. En este campo electromagnético, cuando no manejas tus emociones conscientemente. Para mí no se trata de manejar las emociones. Sí, vamos a ver, hay un mensaje en el chat. Difícil de entender, pero aceptando todo cambia, sí, claro. Ya no sé qué es lo difícil de entender. El movimiento de Noemí. Bueno, la tía es la tía y mamá es mamá. Y me parezco a ellas. Y en lo que estoy diciendo, bueno, cuando estoy juzgando, criticando, cuando estoy que tengo reaccionando, que me golpean y en automático golpeo, si me insultan, insulto, si me ignoran, ignoro. Va a depender desde dónde lo hago, la que marca la diferencia, ¿de acuerdo? Aquí está cuando este campo electromagnético, cuando no criticamos, no nos quejamos, no condenamos, cuando pedimos disculpas, cuando perdonamos, cuando agradecemos, cuando esperamos amar a algo, a alguien, sabiendo que no va a haber la misma reciprocidad. Cuando damos aprecio honrado y sincero, cuando tengo pensamientos y sentimientos positivos para conmigo y los demás, y cuando manejo mis emociones conscientes, de manera consciente. Y recuerden, para mí manejar las emociones se refiere a manejar conscientemente, es me doy cuenta y entonces hago algo diferente.
para estar de diferente manera en la vida. Mi campo electromagnético. Cuando critico, me quejo, envidio, tengo miedo y preocupaciones, engaño, juego, degrado, humillo, tengo pensamientos y sentimientos negativos hacia mí y hacia otros. Cuando no me doy cuenta y mis emociones me manejan a mí, mi campo electromagnético es un caos caótico. Está todo revuelto. ¿De acuerdo? Ahora mi campo electromagnético. ¿Cómo va a ser cuando acepto, entiendo? ¿Cómo va a ser? Cuando acepto, cuando entiendo, cuando perdono, me disculpo. ¿Cómo va a ser ese campo electromagnético? Cuando agradezco, cuando doy sin esperar algo a cambio, cuando doy aprecio honrado y sincero, pienso y siento positivamente hacia mí y hacia otros, ¿cómo va a ser ese campo? Dígame. Voy a cerrar la ventana. Pues va a fluir armoniosamente. Ajá. Va a fluir. Correcto. Va a fluir. Así es. Qué barbaridad. Bueno, y mis emociones las manejo yo, es decir, me doy cuenta de ellas. Mi campo electromagnético es armónico y fluido. En una palabra, bello. Vamos a hacer ese mudra hakini que ejercita el cerebro, mejora la concentración, balance de los hemisferios, balance, equilibra los hemisferios del cerebro. Y dice que es beneficioso para niños autistas. Yo soy niña autista. Todos tenemos algo de autismo, de esquizofrénicos, de paranoicos. Entonces, todos somos así, a mi modo de ver. Bien, vamos a ver, alguien está haciendo una pregunta en el chat. Maestro, en algún conflicto, por ejemplo, laboral, es mejor quedarse callada sin defenderse. Va a depender, Dalila. Va a depender. A mí me funcionó muy bien con mi hermano y el sobre no decir nada. Y simplemente observarme, decirme, ay, ya, ya. Como, como alguien dijo, ya chole, ya, qué cansancio. Qué cansancio otra vez sentirme ofendida. Ya. Entonces, decido dejar de sentirme ofendida, injustamente tratada. Y me sigo revisando. La madre, esto es de un texto del señor Hellinger. La madre es la que le da permiso a los hijos
a los hijos de querer o no al padre, y si éste no responde a su esperanza soñada como pareja y tampoco a lo que debe ser un padre, y es rechazado, borrado, negado, excluido, entonces los hijos secretamente son leales al padre y se parecerán a él como una forma inconsciente de traerlo a la familia. La tarea para la madre es sanar su herida y su historia. Eso es lo que estamos buscando hacer nosotros. Estimular los químicos de la felicidad de tu cerebro de manera natural. Oxitocina, medita, abraza, sé generoso. La endorfina, ríe, ten hobbies, baila y canta. Dopamina es la que produce placer. Cómo cortar patrones que inconscientemente seguimos repitiendo. Vamos a ver. Em, mm, es que estoy pensando si interesante que cuando pregunto que si tienen dudas, guardan silencio, y cuando empiezo la presentación por escrito de la clase, surgen las preguntas. Entonces, vamos a ver. Si un patrón mío había sido de molestarme cuando me interrumpían, me empiezo a observar y ahora digo benditas interrupciones. Y es más, yo voy a hacer una interrupción. Adivinen que tenemos 5 minutos para una pausa porque necesito ir. Gracias por ayudarme. Muchas, muchas gracias. Eh, eh, vamos a ver. Es que yo le iba a decir que yo estaba comiendo, entonces está haciendo un poco de ruido. ¿Quién está haciendo ruido, Magdalena? Es que yo estaba comiendo y se hizo un poco de ruido porque Ujú, con la boca cerrada. ujú, ujú. Muchas gracias por cuidar de no hacer ruido, Magdalena. Gracias. Uf. Entonces, una de las preguntas fue, ¿cuál era la de cantar y bailar? Las hormonas que producen. 4 hormonas importantes. Bueno, aquí están, mire. Ahí está la dopamina, dormir de 7 a 9 horas, celebrar logros diarios, hacer ejercicio diario. La oxitocina se produce meditando, abrazando a alguien, haciendo un acto generoso, siendo generoso. Y esto de abrazar, hay un video de una doctora que no recuerdo. A ver si después lo encontramos. Serotonina, agradecer diariamente, disfrutar la naturaleza, recordar momentos importantes. Y la endorfina es la práctica de hobbies, de reír con seres queridos, bailar y cantar. La dopamina es también la de las adicciones, y aquí no dice. Más adelante lo vamos a ver. Bien. Perdón, antes de entrar a materia,
sobre la diferencia entre la felicidad y el placer, alguien hizo otra pregunta. Vamos a ver, aquí está. ¿Cómo cortar patrones que inconscientemente seguimos repitiendo? A veces entre más trato de quitarme una cosa, menos lo logro. Y ahí es donde ciertos dichos de lo que resisto, persisto, lo que no he de querer, en mi casa he de tener. ¿Qué más? En Costa Rica, al que no le gusta caldo, 2 tazas, 2 se me hacen pocas. Hay otro pensamiento dicho que dice que el hombre es el único animal que cae 2 veces en la misma piedra. No, no solo 2. No sé por qué dicen 2. Muchas veces. Entonces, primero hago consciente lo inconsciente. Por ejemplo, yo antes decía mucho cuando hablaba es que Y resulta que ya se terminó el primer módulo. Ya, silencio. Silencio. No es cierto. Continuamos. Entonces, me hicieron obvio es que decía mucho sureste, no la palabra o los estribillos que le llaman lingüísticos. Primero me los hacían ver, después yo me empecé a dar cuenta. Entonces hago consciente lo inconsciente para poder soltar, romper, cambiar patrones que seguimos repitiendo. Me doy cuenta. Por ejemplo, yo antes de niña, yo no me fijé y el cubierto yo lo raspaba con los dientes y eso molestaba a mi mamá. Entonces, hija, estás haciendo ese ruido otra vez. Yo no lo escuchaba, no me daba cuenta. Y me enseñó que los cubiertos para sacarlos es con los labios, no con los dientes, no apretando los dientes. Ya no hago ese ruido. Entonces alguien me ayudó a darme cuenta, en este caso mi mamá. Y es cuando pedimos ayuda para darnos cuenta de esos patrones que tenemos. ¿Va quedando claro? Sí, muchas gracias. Sí. Sí. Y llega un momento en que alguna frase sanadora, si es mi destino masticar con la boca abierta, no sé por qué estoy pensando, creo que tengo hambre y por eso estoy hablando de formas de comer. Si es mi destino masticar con la boca abierta y eso hace que mis padres me llamen la atención, para mí está bien. Y llega un momento en que dejo de masticar con la boca abierta. Recuerden decirle sí a absolutamente todo. Todo. ¿Sí? Y fluimos de diferente manera. Antes hubiera dicho, no, nos esperamos hasta el final de la presentación a veces, para responder preguntas.
luego he ido cambiando. Bien, hemos propiciado un error en cuanto a la interpretación de dos de nuestras emociones más importantes y positivas, el placer y la felicidad. Muchos las igualan, las combinan y las confunden, pero son completamente diferentes. Aquí debe ir un punto. ¿Cuáles son esas diferencias? Y aquí debe ir un signo de interrogación. Ah, no. Un signo de interrogación no. Porque ¿cuáles son esas diferencias entre placer y felicidad? Ahora sí, ahí está el signo de interrogación. ¿Para ustedes es lo mismo felicidad que placer? Debí haber hecho esta pregunta antes. No ahora, pero bueno, ya la hice. ¿Sabían ustedes eso? Que confundimos placer con felicidad. Yo quiero comentar algo al respecto, dependiendo de mi experiencia. Y cuando estuve en la etapa alcohólica de mi vida, sí la confundí, llegué a confundir la parte del placer, era sinónimo de la felicidad. El placer, es decir, lo que ocasionaba en mí el alcohol, eso me llenaba de felicidad. Sí, puede ser. Sí, claro. Y es que las diferencias son pequeñas. Voy a cerrar pantalla. No, pantalla no, cámara. Mi cámara. Para el señor Robert Lustig son 7 las diferencias. El placer es pasajero. La felicidad es más permanente. Es decir, da una sensación de satisfacción, de plenitud, de paz. El placer no siempre da esta sensación de paz, aunque cuando terminamos de comer va a depender del momento, de cómo estemos, si es placer o llegamos a la felicidad. Cuando comemos, cuando estamos íntimamente con alguien. El placer es visceral, intenso e ilógico. La felicidad es etérea, intangible, sutil, sublime. El placer es tomar, la felicidad es dar. El placer se puede conseguir con sustancias. La felicidad no se puede conseguir con sustancias. El placer se vive solo. La felicidad se vive en grupo. Los placeres extremos llevan a la adicción, ya sea a sustancias o a comportamientos. Hace muchos, bueno, más de 20 años, todavía no entraba yo a este camino de constelaciones familiares, platicando con un amigo que tengo días de estarme acordando de él, ni cómo localizarlo, si es que está vivo todavía. David Jentz le decía que a lo mejor éramos adictos al mal humor, al enojo,
al reclamo, a las quejas. Y después salió la película El Secreto. No, El Secreto no. What the bleep do we know? ¿Qué puntos suspensivos sabemos? Y muestran cómo en este caso eran las endorfinas, creo, las que producen placer. Se emocionaban cuando alguien tomaba alcohol o cuando alguien hablaba de alguien. Es interesante observarnos en todo eso. Bien. Muy sutil la línea entre felicidad y placer, aunque ya estamos viendo que no está tan sutil. Sin embargo, no hay tal cosa como ser adicto a demasiada felicidad. Y el más importante, el placer es dopamina. Aquí está, es dopamina, no es endorfina. La felicidad es serotonina. El placer es de drogas, de doparse. Dopamina. La felicidad es serotonina. Cero estrés, digo yo. La dopamina y la serotonina son dos bioquímicos, dos neurotransmisores que produce el cerebro y usa para que las neuronas se comuniquen entre sí. La dopamina y la serotonina son dos bioquímicos, dos neurotransmisores que produce el cerebro y usa para que las neuronas se comuniquen entre sí. ¿Por qué es importante? Pues resulta que la dopamina excita, estimula a la siguiente neurona y cuando estas son estimuladas en exceso y con mucha frecuencia, tienden a morir. Entonces la neurona tiene un mecanismo de defensa contra eso. Lo que hace es que reduce la cantidad de receptores que pueden estar disponibles para ser estimulados, activados, avivados en un intento de mitigar el daño. Este proceso se conoce como supresión de estímulos y muchos de los químicos del cuerpo hacen esto. Suprimen los estímulos. Recibes una dosis, sientes un fuerte estímulo, se cierran los receptores. La próxima vez se necesita una dosis mayor para sentir la misma excitación, porque hay menos receptores disponibles y se necesita una dosis cada vez más y más grande hasta que finalmente consumes más y no sientes nada. Esto se conoce como tolerancia y luego cuando comienzan a morir las neuronas, a esto se le llama adicción. La serotonina, en cambio, es inhibidora, no un estimulante. Inhibe al receptor para provocar alegría, para estar en otro nivel de conciencia, de frecuencia, en un estado meditativo, por así decirlo. Así que no se puede tener una sobredosis de serotonina, jamás. Inhibir un receptor significa que se adquiere, pero no se activa el proceso más allá del receptor.
como si se quedara lento. Básicamente, lo que hace es desacelerar a las neuronas en lugar de acelerarlas. Y al hacer esto, se activa el proceso para la alegría. Ese sentimiento de ser uno con el mundo. Eso que llamamos felicidad. Eso de ser uno con el mundo, acá abajo, no lo produce el placer. Recuerden, el placer es solitario. No se comparte. La felicidad sí. ¿Por qué es importante esto? Entre más podamos conocerme yo, cómo funciona mi cuerpo, más voy a poder también acompañar a las otras personas que me buscan para un acompañamiento. Y entre más voy yo soltando cargas, creencias, comportamientos de adicciones, más también voy a fluir en el mundo. Cuando me concentro en mí y en mi camino de crecimiento. Eso produce felicidad porque el que yo crezca me ayuda a estar con otros de otra manera. Eso que llamamos felicidad. Hay una cosa que suprime a la serotonina. Adivinen qué es. ¿Qué es? ¿No saben? Bueno, yo lo sé porque hice la presentación, no lo sabía, lo estoy aprendiendo, recordando. Lo que suprime a la serotonina es, adivinen, sí, la dopamina, la que produce el placer. Curioso, ¿verdad? Como no podría estar juntas en la misma sala, sentadas en la misma silla, la serotonina o dopamina y la dopamina. O está la serotonina o está la dopamina. No pueden estar las dos. Así es que mientras más placer busco, más infeliz soy y me siento. Dicho de otra manera, mientras más placer busco, más se aleja de mí la felicidad. Y todos los lugares de placer de manera específica y coordinada han confundido y mezclado para su beneficio el término felicidad con el de placer, haciéndonos creer que podemos comprar la felicidad. Y eso es imposible. Esta economía está basada en sustancias hedonistas que producen placer en lugar de felicidad. Y en el proceso nos hemos vuelto decididamente más infelices, aunque aparentemente sonreímos más. Y en el proceso nos hemos vuelto decididamente más infelices. El detalle o problema es que no podemos resolver un problema a menos que identifiquemos y nos demos cuenta que lo tenemos y lo
identifiquemos como un problema o como un reto. Mientras tanto, no lo vamos a querer solucionar. Y en teoría no tenemos por qué. No hay nada que solucionar. Cubera otorga abundancia. El meñique y el anular están juntos, tocando la palma de la mano, y los otros 3 dedos, el pulgar, el índice y el medio, se tocan las yemas. A mí me funciona. Vamos a ver. Primero lo que hago es poner el meñique y el anular, estos dos, que toquen la palma. Y no que así como que se amarre. Y luego ya junto los otros 3. Puedo dejar que se queden suavecito. Aquí está la otra mano. Aquí está. Otorga la abundancia. No sé si son los italianos o los árabes que hacen esta señal de capisco. Entiendo, entiende. Bueno, cubera. Sí. Vamos a cerrar otra vez pantalla. No, pantalla no, cámara. Práctica 9.1a. ¿Cómo es mi campo electromagnético cuando me quejo y critico? ¿Sí recuerdan? Caos. Caos, correcto. Caótico. Y entonces voy a atraer personas también caóticas. Recuerdo una ocasión que me impacienté mucho con mi mamá. No me salió nada bien ese día, nada, porque me estaba quejando, estaba molesta, estaba criticando. Sí, sí. Y como es mi campo electromagnético, cuando me valoro, apoyo, ayudo. ¿Cómo es? ¿Recuerdan? Estoy haciendo este movimiento, para que lo hagan también ustedes, que estamos ocupando tiempo frente a la portátil, al ordenador, a la computadora. Hombros hacia arriba y hacia abajo. Ay, y por ahí leía que nos quedamos 5 segundos y luego bajamos lo más que podamos y sostenemos 5 segundos. Otra vez para arriba, 5 segundos, otra vez para abajo, 5 segundos. Igual si giro a la izquierda, me quedo 3, 5 segundos. Si giro a la derecha o cuando gire ahí me quedo también unos segundos. Ahora la oreja hacia el hombro. Y descanso. Y ahora la otra oreja hacia el otro hombro. Y me fijo y relajo el hombro. No estoy buscando que la oreja se toque con el hombro. Bueno, ese sería otro movimiento, también es válido. Recuerden sostener de 3 a 5 segundos cada movimiento que hagamos. Bueno, ¿cómo es mi campo electromagnético cuando me valoro, apoyo, ayudo? Lo diferente a caótico. ¿Qué me dice? Armónico. Sí, señora, armónico,
ordenado, bello. No me digan que no respondía a esta pregunta. No me la dejen pregunta. Identifico clara y detalladamente la diferencia entre placer y felicidad. ¿Recuerdan? Me doy cuenta que la búsqueda del placer es un camino. ¿Cómo es la búsqueda del placer? Solitario. Ujú. Aunque sacaron un meme de que si a las compañías que venden alcohol, es decir, bebidas alcohólicas, siempre ponen a la gente feliz, contenta, tomando. Y alguien decía que si se avergonzaban de los consumidores cuando ya estaban borrachos, borrachas, vomitando. No creo. Lo que pasa es que es algo que ese sería otro mudra, de movimiento. Se me acaba de ocurrir. Seguramente no es mío, sino de alguien que lo pensó antes, pero lo que hago es entrelazar los dedos y deslizarlos. Eso es lo que hago. Y puedo. Y no es hacia arriba, bueno, puede ser hacia arriba, solo que se deshacen más rápido. Es hacia abajo. Les puedo decir que entre más flexibilidad tengo en los dedos, también más flexibilidad tengo en mis pensamientos. Entonces, ese meme que dice que están en una fiesta y todos contentos, pasándosela muy bien, placenteramente bien, que si se avergonzaban cuando los consumidores de esas bebidas alcohólicas se alcoholizan y toman y se emborrachan y se caen de borrachos. ¿Y por qué no ponen eso como propaganda? Y no, claro que no va a tener el mismo efecto, pero cada quien con nuestros caminos y nuestras necesidades. Entonces, la búsqueda del placer es un camino, sí, solitario, apartado, alejado de los demás, aunque en una fiesta estamos juntos. Solo que el placer es algo que se hace, yo tomo, aunque haya 20 personas conmigo tomando o drogándose o lo que quieran, es solitario. La felicidad es comunitaria, es diferente. Bueno. Es momentáneo y pasajero. Y que la búsqueda de la felicidad es un camino acompañado, solidario, que nos acerca a los demás. Es más perdurable. La siguiente práctica: identifico hacer que me da placer. ¿Recuerdan? Hacer que me da felicidad. La serotonina es la felicidad y la dopamina es el placer. Correcto. ¿Y qué me da felicidad? Vamos a ver si respondo. No respondí. Lo que me va a dar felicidad ya lo vimos anteriormente. Lo que me va a dar felicidad es la compañía, es ayudar a otros, es estar para otros.
Y lo que me va a dar placer es satisfacer las necesidades yo sola, sin pensar en los demás. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Gloria, entonces, disculpe, el egoísmo tiene mucho que ver con la creación o cómo la segregación de la dopamina en nuestro cuerpo, cuando Ujú, se piensa solamente en uno, así, ujú. tendrá mucho que ver. Sí, y tiene que ver cuando somos pequeños. De niños necesitamos ser egoístas. Si yo no como, me muero. Voy creciendo, si no como, hey, no pasa nada. De hecho, a mí me gusta decir que tengo reservas. Entonces puedo pasar un día, 2 días, 3 días sin comer. Que no lo hago es diferente. Puedo. Entonces siento hambre y dejo que pase esa sensación y se me olvida que tengo hambre. Pero de niños no sabemos esperarnos. Hicieron un experimento en Estados Unidos hace muchos años, en el siglo pasado. A un grupo de niños, a unos les daban dulces, confites, le daban el confite al niño y le decían, si te esperas, ay, no sé, 10 minutos, 20 minutos, 1 hora, no sé cuánto, te vamos a dar 2. Y no tengo aquí otro lapicero. Creo que sí, pero no sé dónde. Te vamos a dar 2. Bueno, aquí tengo una pluma. Y entonces la persona que estaba haciendo este experimento se salía y dejaba al niño con el dulce, con el confite. Y había niños que se esperaban y en efecto les daban su otro, como les habían dicho que se los iban a dar. Y había niños que no podían esperarse, que decidirían no esperar y entonces se lo comían y ya. Siguieron a lo largo de los años a ese niño que no pudo esperarse y se comió el confite y al que pudo esperarse y le dieron 2 confites. Resulta que el que podía esperarse tenía más éxito a diferencia del que se lo comió inmediatamente. ¿Qué significa éxito? Lograba más sus objetivos, inclusive económicamente tenía otro tipo de ingreso que los que no se aguantaban. Los que se aguantaban, es decir, decidían esperar, eran más tolerables, eh, eran más fáciles de llevarse con ellos que a los que eran impacientes y se lo comían. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos platicando? Que si soy egoísta es porque yo quiero las cosas en el momento que yo quiero, cuando yo quiero, como yo quiero, donde yo quiero, con quien yo quiero. Y estamos hablando de bebés que sienten morirse si sus necesidades no se satisfacen inmediatamente. ¿Sí? Sí, sí, pero ahora me surge una duda muy bipolar. Eh, por ejemplo, he sido muy solitaria y ahorita estoy entendiendo que he estado muy llena de dopamina. También creo que es parte de mi carácter, porque así se me formó, que así decidí yo serlo. Pero como les comentaba en la otra ocasión,
la gente se me acerca, como que huelen esa parte, yo creo, de lo que me pasó, porque curiosamente son las mujeres que más se me acercan. Ahí está bien, hasta ahí estoy entendiendo y me queda claro ya ese punto. Pero entonces ahora, ¿cómo salvaguardarme mi integridad o mi seguridad emocional cuando también yo debo no relacionarme tanto con alguna persona tóxica? Porque la sabemos, Gloria, también la sabemos. Y, y también ahí pues mi serotonina puede disminuir, pero dice ahí, comentaba usted que ayudar es una de las cosas que aumenta esa hormona, creo que bueno, la Ujú, ujú. serotonina. ¿Cómo diferenciar o en qué forma uno puede elegir sin juzgar bueno, siempre me voy a equivocar, soy humana, pero cómo algún tip o algo que me ayude a diferenciar cuando no soy solamente mi suposición, sino que de verdad me tengo que alejar de algunas personas que no debo estar. Ujú. No sé si planteártelo de otra manera, Marilena. Mi alma me ha pedido crecer y me sigue pidiendo crecer. Y entonces, bajo esa perspectiva de mi necesidad de crecer y de acompañar a otros, me ha llevado a alejarme de personas, pero no necesariamente porque eran tóxicas, sino porque se había terminado el contrato, se había acabado la función, se acabó la película y ahora lo que sigue. No sé qué hubiera pasado si yo sigo con las personas con las que hace 15 años o más, creo que fue 19, 18 años, y no sigo si hubiera seguido con ellas, ¿qué hubiera pasado? No lo sé. Es una variable que no sabré. Lo que sí sé es que desde mis propias lealtades familiares, los ciclos con ciertas personas para mí se terminan muy rápido o se terminaban porque de niña vivíamos en Estados Unidos y en Houston y va a haber hubo muchas personas que no volví a ver. Cuando comentan de que se reunieron los de la escuela que estuvieron en primaria hace 50 años, hace 45 años, eso es algo que yo no voy a vivir. Entonces, ¿cómo saber cuándo sí, cuándo no? Hay una colega venezolana, Carola Castillo, colega y maestra, que dice que cuando nos sentimos muy incómodos, nos quedemos. Y cuando nos sentimos muy cómodos, nos vayamos. Traducción: si estoy incómoda, quiere decir que necesito yo seguir trabajando algo dentro de mí. Eh, por ejemplo, les he compartido la convivencia con mi hermano. Ha sido incómodo hasta cierto punto, de reto, ¿sí? Como el día que yo no sabía que el agua acá la racionan los fines de semana. Entonces se me ocurrió lavar y mi hermano se alteró. Entonces yo ahí estaba incómoda, pero estoy sintiendo que ya estoy llegando al final de ese ciclo. Todavía no, pero ya estoy. Hoy empecé a ver más libros, empecé ya a ver cómo hay una báscula para pesar los libros para poder llevarme 25 kilos o más.
Entonces, ya estoy llegando a una comodidad aquí. Ya necesito moverme. Yo. Me acaban de dar la respuesta, Gloria. Y la respuesta fue la misma pregunta que te hice cuando recién te volví a encontrar. Que te pregunté en el chat si estoy con una persona que me molesta estar es porque aún debo de aprender, y me están poniendo la pregunta exactamente así. Concuerda con lo que estás diciendo. Gracias. Uh-huh. Cuando me vaya es porque ya estoy bien, ya estoy tranquila, ya me doy cuenta que mi manera de hablar no es, digamos, ayer fuimos al restaurante, fui con una familia, amistad mía, al restaurante de mi hermano, a la rosticería. Y les dije, ¿ya conocen a mi hermano? Y me dijeron, no. Le digo, mira, ellos son los hijos del matrimonio. Y en eso mi hermano me dice, ¿qué quieren para comer? Su mente está en atender las necesidades de satisfacer el hambre de los comensales. Todo para decir que no le interesaba saber que este joven era el hijo mayor de ellos, esta joven era la del medio y esta otra joven era la pequeña. Entonces, también es que no estoy en el lugar adecuado porque estaba en su rosticería. Sin embargo, tranquilamente me observo, dije, bueno, sus prioridades son diferentes a las mías. Y les recuerdo el pensamiento que les leí hace rato, que me gustó mucho, que dice, es la aceptación de todo tal como es y de todos tal como son. Perdón, en la aceptación de todo tal como es y de todos tal como son, está la paz que tanto buscamos, necesitamos y sobre todo merecemos. Este es un pensamiento de José Miguel Molina. Y ya iba hoy con mis comentarios y que los demás también merecen. No solo yo merezco esa paz. No, la otra persona conflictiva también merece esa paz. Entonces, y que los demás también merecen, porque qué bien se siente que los demás me acepten tal cual soy, hablando como si fuera al que tuvieran que aceptar, es decir, la persona conflictiva. Sin embargo, yo no tengo por qué convencer a mi hermano de mi forma de hablar y de la familia y de mencionar las relaciones que tenemos. Como, vamos a ver. Bueno, entonces va quedando más claro, Marilena, ¿va quedando más claro? Creo que sí, ¿verdad? Estoy en revisión. Sí, ¿me lo lentes también? Bueno, está ya donde está. Y entonces, sin embargo, hay personas a las que sí aceptan mi manera de hablar. Y me refiero a mi sobrino. Y le digo, el jueves voy a ir a visitar a tu tío abuelo, que este mes cumple 99 años. Y si quieres que vayan tu esposa y tu hija a conocer a tu tío abuelo, que para tu hija es su tío bisabuelo.
Y me dice, sí, sí, suena bien. ¿Sí? Hay personas que sí lo aceptan, hay personas que no, y está bien. Y entonces yo no voy a insistir en seguir insistiendo.